El cristianismo es fundado por los apóstoles, los seguidores de Cristo, los cuales daban y profetizaban la palabra de Cristo. Como personajes principales tenemos a Jesús de Nazaret, es decir, Hijo de Dios, a María y José, los padres de Jesús, y los 12 apóstoles que fueron seleccionados por Jesús, los cuales proclamarían el reino de Dios. Como festividades importantes tenemos el Pentecostés, la Semana Santa, la Cuaresma, la Pascua y la Navidad. La Biblia es un texto sagrado, en donde se encuentran los textos inspirados por Dios, como también etapas de la vida de Jesucristo, los cuales está conformado por 2 partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como símbolos, Alfa y Omega, inicio y culminación, el ancla, la seguridad, el crismón, la identificación y la cruz, el lugar en donde murió el Mesías. Los cristianos creen que Jesús era Dios y siguen un código de ética establecida en su libro sagrado a través de la Biblia. El Islam también es una religión muy conocida. Su libro sagrado es el Corán, que muestra la revelación de Dios a Mahoma y enseña el camino de la salvación. En el Corán le consideran a Jesús como un profeta, mientras que a Mahoma el último mensajero divino. Esta religión cree en la vida eterna y el paraíso. Características: es una religión monoteísta y su mes de ayuno es el Ramán. Su símbolo es la luna creciente, la señal que indica el comienzo del primer día oficial del Ramadán, el 9º mes del calendario islámico. Dentro de sus fiestas tenemos nacimiento del profeta, el fin del ayuno, año nuevo musulmán, la noche del poder, fiesta del sacrificio y la noche del perdón. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Orar 5 veces al día mirando a la Meca y a la oración comunitaria que los viernes en la mezquita. Es una de las religiones más antiguas y politeístas que nace en la India. De sus personajes principales es que no tienen un fundador específico, ya que se trata de un conjunto de manifestaciones religiosas en vez de una religión unitaria. Entre sus fiestas principales tenemos Diwali, que es la victoria del bien sobre el mal, la victoria de la luz sobre la oscuridad. Holi sirve para conmemorar el año nuevo hindú. Libros, como libros sagrados, tienen 2 específicamente, 4 Vedas y Bhagavad Gita. Deidades, ellos tenían la creencia en varios dioses, como dije al principio eran politeístas. Entre los dioses principales que ellos adoraban se encuentran Indra, Agni, Vishnu, Kama y Ganesha, Bahuman, Brahma, Shiva, Krishna, Rama, Saraswati y Kali. Símbolos. Como símbolo tienen el OM, cuyo significado es la unidad con lo supremo, es el enlace de lo físico con lo espiritual. Características más relevantes del budismo. Las 3 realidades. La naturaleza se define por 3 características: la impermanencia, la insustancialidad y el sufrimiento o descontento. El karma. Las acciones intencionales crean uno o varios efectos percibidos a posteriori, sean buenos o malos. El nirvana es el estado de iluminación espiritual al que aspira toda persona budista. El samsara se contempla un tiempo circular, es decir, que se repite eternamente con un ciclo de nacimiento, sufrimiento y reencarnación. Las creencias considera que la vida incluye el dukkha, existe el cese del propio dukkha, el origen del sufrimiento es el tresna, y el noble camino óctuple es el método para lograr la extinción del sufrimiento. El personaje principal de esta religión es Siddhartha Gautama, conocido como el Buda. Buda no es ni un dios, ni un mesías, ni un profeta, y el budismo no postula sobre un creador. En las festividades tenemos en Tailandia al Maka Bucha, celebración budista por excelencia, a Visacha Bucha, la celebración de las enseñanzas budistas, a Sana Bucha, la celebración de la iluminación de Buda, Khao Phansa y Oka Phansa, el retiro espiritual budista. En Vietnam está el Vesak, una de las celebraciones budistas más queridas, el Truc en Nguyen, una de las celebraciones budistas más curiosas, y celebraciones budistas locales como el Festival de la Pagoda de Tai Phuong y el Festival de la Pagoda Tai. En las deidades está el Buda Shakyamuni, el Buda Maitreya, Avalokiteshvara, Manjushri, Mahakala, Tara, Padmasambhaya, Palden Lamo, Tsongkhapa y Vajrapāṇi. Entre los símbolos están el nudo sin fin, que simboliza la sabiduría eterna de Buda porque no tiene principio ni fin.
la rueda de Dharma. Se conoce como Dharma Chakra y representa el noble camino óctuple con el que Buda dio enseñanzas a sus discípulos. La flor de loto, que simboliza la pureza mental que flota sobre el lodo de lo cotidiano. Y el árbol de Bodhi. Es el árbol en el que Buda se sentó y meditó en Bodh Gaya hasta lograr la iluminación. Y por último está el libro, que es el Canon Pali. Es el libro sagrado del budismo, aunque también se lo denomina Tipitaka o Tripitaka. Estos términos significan 3 cestos en Pali, el idioma índico utilizado en los textos budistas. El judaísmo fue la primera religión de la humanidad que afirma la existencia de un solo Dios, lo cual se le denomina una religión monoteísta. Características. Sus orígenes son en Israel y otras áreas del antiguo Medio Oriente. Su líder es el rabino y el culto lo realiza en templos o sinagogas. El libro sagrado de esta religión es el culto de Torah, que significa instrucción. El símbolo de esta religión es representado a través de la estrella de David. Los alimentos que consumen son animales que se les considera puros, por ejemplo, los que tienen pezuñas hundidas, peces con aletas y escamas y rumiantes. Su deidad suprema es el Yahvé, el nombre propio utilizado en la Biblia.